con cierta desconfianza. Prueba de ello el vaivén de los bonos y el movimiento de los tipos de cambio. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo se consolida la recuperación desde el punto de vista económico y cuándo comienza a producir un país que básicamente se lo ve parado, ¿no? Tiene un frenazo notable? Para eso lo convocamos al señor Matías Culfas, que fue ministro de Desarrollo Productivo en el gobierno de Alberto Fernández. Matías, el gusto de saludarle. Martín Esperati aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por dispensarnos allí unos valiosos minutos para entender un poquito y fundamentalmente para saber qué es lo que piensa al respecto. Bueno, el gobierno de Javier Milei habla de fases. La primera fase tenía que ver con un freno a la emisión monetaria, el recorte de partidas a las provincias, la paralización de la obra pública y devaluó para cortar la brecha en su momento. La segunda fase, según el gobierno, es acomodar el tema de los puts, pasar los pasivos remunerados del central al tesoro y terminar con la emisión monetaria para contener el tipo de cambio a través de esta fuerte jugada que se conoció el sábado pasado y que estamos viendo cómo aparecen estos vaivenes. Y decíamos, de hecho lo hablábamos días atrás con el señor Gustavo Marangoni, acá aparece la manta corta. Por un lado, puede bajar la brecha del tipo de cambio y eventualmente la inflación, pero por otro el central se queda sin reservas, dado que en este caso, y le genera una pregunta a los acreedores, ¿no? ¿Cómo me vas a pagar? Por eso se explica esta suba del riesgo país. En ese sentido, Matías, ¿qué me podés analizar de todo esto? Si el programa es consistente, si esta segunda fase se está armando sobre la marcha, si tiene que devaluar. Bueno, hay varias preguntas como para que puedas explayarte al respecto. Mira, son varias cuestiones. Lo primero que me parece que vale la pena rescatar de todo esto es que los dos temas centrales que están en juego están mostrando una gran inconsistencia y una contradicción enorme entre el discurso del gobierno por un lado y la realidad por otra. Es decir, por un lado el gobierno ha dicho que este es un proceso de estabilización por etapas, que digamos tenía como objetivo acomodar los precios relativos, es decir, había algunos precios que estaban rezagados por decisiones políticas, por ejemplo la nafta estaba muy atrasada respecto a los precios de la economía. Eso se hizo en diciembre, se actualizó el tipo de cambio que también tenía un rezago importante, y lo que se buscó en todo momento fue después bajar la inflación y tener un puente financiero de dólares, y se suponía que iban a llegar en el segundo trimestre del año en particular, básicamente por dos fuentes, o por acuerdos con el FMI o fondos del exterior que podían aportarle a la Argentina. Recordemos que durante la campaña Milei se la pasó diciendo que tenía ya varios fondos del exterior interesados en prestarle a la Argentina, y además el ministro de Economía es Caputo, que no es un experto ni en finanzas públicas ni macroeconomía, sino que su expertise tiene que ver justamente con eso, con conseguir dólares del exterior, dólares financieros. Y a esto adicionémosle una buena cosecha que existió. El problema es que no se liquidaron. Entonces, no entraron los dólares financieros, no entró ningún fondo del exterior, no entró plata del FMI, y el campo liquidó lo mínimo indispensable, lo que necesitaba para, obviamente, pagar los insumos, alguna cosa más y nada más. Entonces, lo que nos encontramos ahora es una política macro que es inconsistente, que además se engolosinó con una baja rápida de la inflación. Es decir, recordemos que en abril el presidente estaba diciendo que ya estaba el tema resuelto, que estaba habiendo incluso deflación. ¿Se acuerdan de ese episodio medio absurdo del Jumbo Bot? Y donde decía que había deflación de precios, que estaba con todo controlado. Y lo que nos encontramos hoy es un Banco Central con muy pocas reservas, que lo que había juntado en los primeros meses lo está perdiendo, que encima ahora va a perder más todavía, porque va a gastar muchos de esos dólares en esta intervención para reducir la brecha disfrazada de emisión cero, que en realidad es eso, es una forma elegante de disfrazar o de disimular una intervención en el mercado paralelo de dólares. Con lo cual, insisto, ¿no? Lo que creo que nuestra proyección indica es que va a estar llegando a fin de año con un nivel de reservas netas negativas, no muy diferentes a las que tenía cuando empezó el gobierno.
Conclusión, lo que conocemos toda la historia argentina, la reciente, no tan reciente, es que cuando el Banco Central no tiene dólares y cuando el sector privado sigue pidiendo dólares, la devaluación es imposible de soslayar, de evitar. Y eso que hace que se vuelva a representar la inflación. Con lo cual, insisto, ¿no? Y este es el primer punto de inconsistencia, y el segundo es el que el gobierno intenta disimular, que es la brutal recesión. Estamos viviendo una recesión. Veíamos otro día el FMI recalculando la caída del producto en 3,5% para este año. Personalmente creo que la están subestimando, va a ser mucho más fuerte, va a estar por arriba de los 5 puntos la caída del PBI de este año. Y sobre esa base también decir que lo que hubo es una caída muy fuerte del nivel de actividad, que efectivamente en marzo tocó fondo, pero no salimos para arriba como pedo de buzo, perdón por el exabrupto. Sí, lo dijo él, sí. Sino que lo que estamos haciendo es que es una economía que se cayó al fondo del mar y está navegando en el fondo del mar. Entonces alguna actividad por ahí mejora, alguno que cayó en abril mejoró un poquito en mayo respecto a abril, pero volvió a caer en junio. Algunas actividades siguen en caída, caso en metalmecánica, vimos los datos de ADINRA y corroboramos que toda la metalmecánica sigue retrocediendo mes a mes. Así que bueno, lo que digo es, ¿por qué te insisto con esto? Porque hay mucha gente que con mucha lógica dice, bueno, no está bien, pero había que hacer un plan de ajuste, esto iba a tener daños, entonces bueno, aguantémonos, nos ajustamos al cinturón, sufrimos las consecuencias, pero es para algo bueno. Dentro de unos meses vamos a estar mejor, entonces el esfuerzo habrá valido la pena. Lo que nos muestran en estos meses es que este esfuerzo terrible, este ajuste espantoso, además no está dando resultados. Este esfuerzo terrible no está dando resultados. Está a la vista. Es decir, estamos claramente peor que hace unos meses, con un problema económico que además es inconsistente, que no es que decimos, mira, la verdad que bajó la inflación y vamos a estar arrancando 2025 con una inflación mensual de 1% y ya controlado. Lamentablemente no es así. Ok, allí el gobierno se siente cómodo con retocar a través de una planillita, de una tablita, el 2% mensual en el dólar, pero sí, le va a dar 140 de inflación. Digo, ahí no coincide esos números, y eso es parte de la inconsistencia que vos remarcás, Matías. ¿Es así? Absolutamente. El gobierno hizo una devaluación de arriba del 100% en abril. Y después dijo, y ahora ajusta el dólar 2% por mes. La realidad es que ya con la inflación acumulada ya le queda muy poco para recuperar los niveles de devaluación de diciembre del año pasado. Okay. Y ahora la inflación, que bajó mucho efectivamente, está al doble, digamos, está a la mitad, la mitad que la tasa de inflación mensual. Es decir, estamos hablando de una devaluación del 2% mensual con una inflación del 4 y pico, y que no difícilmente baje de esos niveles. Más bien uno espera que puedan subir justamente por todo este movimiento que hay con los dólares. Bueno, claramente el gobierno lo que quiere es acortar la brecha, le está dando 60 puntos aproximadamente, porcentaje más, porcentaje menos, y entonces por eso hace esta intervención que es difícil de explicar, ¿no? En esto de recibo los dólares, me doy vuelta, etcétera, etcétera. Matías, te pregunto sobre eso. ¿Crees que el programa es de corto plazo? ¿Qué es esto que está proponiendo el señor Caputo, el prócer en economía dicho por el presidente? No, yo creo que Caputo tiene un plan que está agotado, que no funcionó, que digamos, se jugó todo un esquema, me parece muy ambicioso, sobre todo por la velocidad, ¿no? Yo lo que te quiero decir es que en estas cosas hay que ser cuidadoso. Realmente una cosa es procurar bajar la inflación, que está en 2%, bajarla a poquito, y otra cosa es decir, voy a matar una inflación que ya estaba llegando al 200% anual. Eso no se hace en unos pocos meses. Yo creo que el gobierno tenía ese discurso al principio, pero por algún motivo que desconocemos, en marzo-abril se entusiasmó con la rápida baja de la inflación que tuvo y se apresuró para mí en aventurarse a que ya estaban convergiendo todo a la tasa del 2% mensual, que en poco tiempo van a tener la inflación al 2%, la devaluación al 2%, la tasa de interés al 2%. Entonces de esa manera habían logrado una rápida estabilización. La historia
de otros países y de la propia Argentina muestra que esto no es así. Cuando Menem asumió en el 89, le costó 2 años hasta lograr estabilizar. Era una situación más difícil todavía porque era hiperinflación, nada que ver con esto, que no hubo ninguna hiperinflación como erróneamente dijo Milei. Lo que creo es que, como suele ocurrir, este plan ha fracasado y creo que cuanto más tarde el gobierno en reconocerlo y hacerle cambios a este plan, más van a ser los costos. Y bueno, creo que ese es el gran problema de este momento. El ministro de Economía no quiere aceptar que esto no ha funcionado, que tiene que hacer cambios, que de mínima lo que debería hacer es subir la tasa de evaluación, salir del 2 e ir a una tasa más parecida a la inflación actual, de mínima, ¿no? Bueno, plantear otros plazos para la estabilización más razonables, más ajustados a la realidad. Okay, como no lo está haciendo, sí. Ahora encima se gasta reserva, porque digo, a ver, la clave de todo esto era, y el punto positivo que mostraba el gobierno al principio, era que volvió a acumular reservas, que había salido de la zona negativa, de reservas netas negativas, había llegado a tener reservas netas equilibradas por lo menos. Bueno, ahora volvió a la zona negativa y esto se va a agravar, porque si encima va a gastar $100 millones en reducir el CCL, esto va a ser más complicado todavía. Ok, estamos dialogando con Matías Culfas, exministro de Desarrollo Productivo. Según su apreciación, para si lo escuchara el presidente Javier Milei, usted es un liliputiense, usted es un mediocre. Sí, no sé qué piensa el presidente, pero me importa muy poco. La verdad que yo tengo otra forma de discutir, de debatir las cosas. Para mí el que piensa distinto, piensa diferente, nada más. Y en todo caso de intercambiar ideas, conceptos, y esa es mi forma de actuar, no descalificar y decir que no sé qué eso. Porque la verdad que digo, vamos a decir las cosas como son. Con esa mecánica, el presidente, digamos, tuvo éxito en manipular la opinión pública. Ahora, los primeros meses de gobierno, lo que están mostrando es resultados muy nocivos para la sociedad argentina, muy nocivos, porque insisto, es una recesión brutal, caída del empleo, aumento de la pobreza, a costa de nada, porque es un escenario macroeconómico muy delicado, donde, insisto, me parece que es un gobierno que ¿te acordás de la famosa frase de pan y circo? Bueno, sí. Como no puede dar pan, lo que nos da es circo, todos los días circo, buscando instalar discusiones absurdas o planteos, digamos, que están reñidos con la verdad, o meterse ahora a discutir lo de Enzo Fernández, que digo, ya está, es un episodio terminado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son cuestiones donde el gobierno está fracasando día a día. Y vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dicen los datos de la realidad. Es decir, este es un gobierno que a 7 o 8 meses lo que tiene es recesión, aumento del desempleo, aumento de la pobreza y una macro que, lejos de estar estabilizada, tiene muchísimos más signos de interrogación que certezas. Ok, ¿y el plexo normativo votado en el nombre de la ley bases puede ayudar a reacomodar esto? No, en absoluto. La ley bases es en todo caso un conjunto de reformas más de largo plazo. Creo que la mayoría de esas reformas tienen muchos puntos negativos, y aún así, aún en el caso, vamos a poner un ejemplo, el caso del RIGI, ¿no? Que es un conjunto de reglamentaciones que dan beneficios, que uno espera que viabilicen algunos proyectos de inversión, sobre todo en la minería. Esto creo que efectivamente va a tener un efecto positivo sobre la inversión en minería. No son cosas que se hagan de un día para el otro, no es que la semana que viene van a ingresar al país $5.000 millones de inversión. Se van a empezar a poner en marcha los proyectos y lentamente van a empezar a ingresar dólares de inversión, que bienvenido sea. Yo en ese sentido eso lo celebro, más allá de que creo que como quedó redactado el RIGI, tiene un montón de problemas que para Argentina, pero digo, ninguno de esos es una solución mágica a los graves desequilibrios que tiene Argentina y que este gobierno ha complicado aún más. Culfas, usted estuvo en Rosario hace un par de semanas junto con industriales, estaba allí también el senador Lewandowski. ¿Qué recogió de todo eso, de esa charla? Una gran desazón, angustia y preocupación en el mundo productivo santafesino. La verdad que nada que me sorprenda, pero siempre es bueno escucharlo de primera mano, ¿no? Una cosa son las estadísticas, otra es escuchar
lo que te dicen los industriales de primera mano. Y la realidad es durísima. En general todos están con caída del nivel de actividad. Industrias que habían llegado a tener 1.500 empleos hace poco tiempo, hoy están despidiendo de manera acelerada porque no tienen demanda, no hay perspectivas. Ninguno visualiza una recuperación en forma de B Corp, ¿no? De haber tocado fondo y rápidamente salir para arriba. Todo más bien lo que ven es un año muy malo y no visoran que el año que viene la cosa mejore, al contrario. Más aún, las industrias que están más expuestas a la competencia internacional, lo que ven es que el día que la economía se empieza a recuperar, que ninguno sabe cuándo, ninguno lo ve para el 2024, tal vez el año que viene, cuando empiece la recuperación, ahí además van a tener la competencia de las importaciones, con lo cual es probable que primero vendan el stock que tienen acumulado, de fábricas que tienen un montón de producción en los depósitos que no pueden vender. Primero vendrán eso, y una vez que vendan eso, después van a tener que competir con muchos productos importados, con lo cual es probable que parte de esa recuperación no llegue o sea mucho más lenta de lo que el gobierno piensa. Usted como ex ministro de Desarrollo Productivo, ¿dónde encuentra la salida? Y al mismo tiempo preguntarle qué pasó en esos tiempos donde el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández no pudo sostener la productividad. De hecho, si está Milei hoy en el gobierno es porque hubo desatinos allí. Sí, a ver, la salida la encuentro en un modelo totalmente distinto a que tiene que ser un modelo productivo, un modelo que por supuesto le ponga a la estabilidad macro un valor importantísimo, que sé que es un tema que obviamente ha estado ausente o no se ha dado en la tecla por diferentes motivos que ahora si querés los analizamos en los últimos gobiernos. Pero sobre todas las cosas, digo, basta de espejitos de colores, basta de pensar que nos salvamos poniendo un especialista en finanzas, un mesa dinerista en el Ministerio de Economía, y que esa suerte de cositorto de las finanzas nos va a permitir que Argentina recupere ingresos de capitales cada vez más de corto plazo, cada vez más financieros y para hacer una ganancia espuria. Perdóneme, ¿a quién le llama cositorto de las finanzas? Al ministro de Economía. Al señor Caputo. Para usted, sí. Caputo es el cositorto de las finanzas. Es el cositoto, para decirlo de alguna manera asimilable. Sí, no tengas ninguna duda. Vos fíjate que empezó con una crisis tremenda y su primer objetivo fue establecer un incentivo financiero para que entren dólares de corto plazo, que es el carry trade. Lo que dijo es, miren, lo que va en Argentina es una devaluación del 2% por mes. ¿Qué significa esto? Que mucha gente dice, no, pero fíjate que bajó la tasa de interés. Sí, la bajó, pero estaba por encima de la tasa de evaluación. Entonces, lo que hacen los inversores de corto plazo es mirar cuántos dólares se llevan. Entonces, aunque la tasa de interés en pesos esté por debajo de la inflación y ya es negativa, pero si es mayor que la tasa de evaluación, está arriba del 2%, como lo estuvo hasta mayo, bueno, todas esas inversiones en pesos lo que te hacían era que puedas comprar más dólares que al principio de la colocación. Esto es lo que ocurrió justamente cuando ya la tasa de interés llegó a cerca de 2%, estaba un poquito arriba de 2% nada más. Lo que hicieron muchos de los inversores fue decir, listo, perito para la vieja, pájaro del comió voló, y empezaron a comprar dólares de vuelta, y ahí vino la suba de la brecha. Ahora, esto Caputo no lo sabe, es el negocio de él de toda la vida. Ya lo hizo con Macri. El problema es lo insólito es que hayamos vuelto a tener este esquema que ya sabemos cómo funciona, que ya vimos cómo funcionó en la época de Martínez de Oz, en la de Cavallo, en la de Macri, con Caputo como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central. Entonces, la verdad que esto es lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Era totalmente esperable, y digo, esto es lo que requiere un cambio de enfoque. Okay. Dicho esto, y no quiero esquivar tu segunda pregunta, porque me parece que es totalmente pertinente. Yo creo ahí, lo he dicho públicamente, que el peronismo y otras fuerzas políticas se deben una revisión muy profunda de lo que significa mucha parte de las políticas macroeconómicas, ¿no? Porque evidentemente mucha gente se cansó de la inestabilidad macroeconómica, de la inflación que fue creciendo, y esto obviamente pagó un costo y apareció una persona sin mucho fundamento, solamente con una motosierra a la mano, diciendo yo aterro la inflación con una motosierra, con un ajuste fiscal, que ya vimos que
el problema es mucho más importante que eso, ¿no? Porque ha hecho un ajuste fiscal enorme, efectivamente, ha sido tremendo el ajuste fiscal y el problema no está resuelto, ¿no? Con esto estoy diciendo que el ajuste fiscal es un tema, no estoy diciendo que no sea importante, pero claramente el problema es mucho más profundo que ese. Creo que este es un sistema productivo destruido, como lo está destruyendo Milei, obviamente afecta la sostenibilidad fiscal y macroeconómica de un país. Entonces lo que te quiero decir es que creo que en el gobierno de Alberto Fernández esta combinación de desajustes dentro del propio peronismo respecto al diagnóstico económico y de las diferentes medidas, donde había contradicciones, ¿no? Ejemplo, por un lado el ministro de Economía Guzmán quería bajar los subsidios a energía para justamente controlar un poquito más el gasto público, y tenía en el mismo gobierno funcionarios más cercanos a Cristina que se oponían activamente y que boicoteaban ese había como un doble comando allí, ¿no? Claro, por decir, este ejemplo, que es uno bien puntual, habla también de un problema de diagnóstico. Pero esto es lo que hay que modificar de raíz para poder tener una alternativa creíble, sostenible hacia el futuro. Digo, a mí no me interesa seguir discutiendo la interna, me interesa discutir para adelante, ¿no? Ok, ahora, perdóneme, Culfas, Sí. estamos dialogando con Matías Culfas. ¿Qué fue Alberto Fernández allí? ¿Cómo me lo puede? Porque digo, el último año parecía el presidente de facto el señor Massa, y no lo veíamos con una agenda donde se imponía el presidente, allí Alberto Fernández. ¿Qué fue? Bueno, fue un gobierno que tuvo estas dificultades, ¿no? Por un lado, también para ser justo, pues a mí me parece que muchas veces se le plantea a ese gobierno que la pandemia, la guerra de Ucrania, el problema de la sequía fueron excusas. No fueron excusas, fueron shocks gravísimos, ¿no? Que afectaron muchísimo, y con los que hubo que lidiar, y que no los tiene este gobierno actual. Este gobierno no tiene ninguno, al contrario, tiene muchos aspectos en los cuales se beneficia, por ejemplo, de algunas obras como el gasoducto y el plan gas, que le permiten hoy, por ejemplo, tener un gas y un sistema eléctrico más barato que el que tuvo el gobierno de Alberto Fernández y los anteriores, por decir un ejemplo. Y en segundo lugar, obviamente, una interna, esto que mencionaba recién, un problema de criterios de política económica mal saldado, porque es evidente que estas discusiones el peronismo no las terminó de resolver internamente, y yo creo que hasta no las resuelva no va a poder tener una alternativa viable frente al electorado. Por eso me parece que estos son uno de los elementos centrales de este momento histórico. Ok, y justamente, ¿dónde está la respuesta? ¿En la Cámpora, en Cristina, en Moreno? ¿Dónde se encuentra la vuelta de tuerca en todo eso, Culfas? Bueno, yo tengo una visión distinta a todos los que acabas de mencionar. Yo he planteado públicamente la idea de un peronismo productivista, desarrollista, okay. Que tenga un foco mucho más puesto en los temas productivos del trabajo, que salga de cierta desconfianza que tiene permanentemente con el mundo productivo, casi diría anticapitalista de ratos en alguna de estas visiones, que tenga un plan productivo como eje, que tenga más política productiva y menos política social. Y con esto no digo que haya que eliminar la política social, pero Argentina no sale adelante con planes sociales. La verdad es que vos mirás hoy, o mirás por lo menos los datos de los últimos años, y Argentina tiene un gasto social que es prácticamente el doble del que había a principios de siglo, con niveles de pobreza parecidos. Entonces digo, me parece que el problema ahí es que el gasto social no resuelve la cuestión. Lo que resuelve es tener una política productiva consistente y obviamente una macro estable. Bueno, podés tener un plan productivo sostenible con una macroeconomía que muestra grandes desequilibrios, alta inflación. Entonces, estas son las cuestiones donde, cuando uno mira algunos diagnósticos que hay dentro del peronismo y uno escucha gente diciendo el déficit fiscal no es importante. Fíjate, por ejemplo, Brasil, que tiene un déficit fiscal de hace años y no tiene alta inflación. Sí, es cierto, pero Brasil tiene déficit fiscal con baja inflación porque tiene financiamiento interno, porque tiene elevadas reservas. Si vos no tenés reservas en el Banco Central y no tenés financiamiento sostenible, bueno, evidentemente no podés tener déficit fiscal. Es lo que se llama deuda buena y deuda mala en una economía doméstica, ¿no? Sí, yo no sé si llamarlo bueno o malo, porque la verdad es que yo más bien hablaría de sostenible. Me parece que vos podés tener la discusión de esta sobre la deuda, ¿no? Vos podés tener deuda sostenible si la tasa de interés es relativamente baja, o sea que podés refinanciarla de manera permanente,
si aplicás esos recursos de manera productiva. Ahora, ¿qué sentido tiene gastar recursos públicos para financiarle la tarifa de electricidad o gas o el gas subsidiado en Ardea? No tiene ningún sentido a barrios de altos recursos. Entonces, ahí es donde digo que me parece que se han tenido fallas importantes y tienen que ser revisadas, sobre todo porque además creo que todas las respuestas que está dando Milei van a fracasar. La política energética de Milei también va rumbo a un nuevo fracaso, porque en gran medida la baja de subsidios que ha hecho está sustentada, por un lado, en no haberle pagado a los generadores, con lo cual va a generar a futuro un problema importante en el sistema eléctrico, y por otro lado, en que va quitando subsidios que van a hacer que muchos hogares pobres no puedan pagar esa tarifa. Pues creo que nuevamente, digamos, en otro extremo de la visión económica, va también a chocar contra la realidad. Y el gran problema de Milei, como le suele ocurrir a muchos liberales, es que, no a todos, pero sí a muchos, es que cuando sus planteos fracasan, ellos piensan que lo que está mal es la realidad, no la teoría que ellos implementan. Claro. ¿Qué piensa Culfas de la SAD, esto que se comunicó en el boletín oficial? Mira, yo no soy un experto en el tema, lo que te puedo decir es que quienes pretenden extrapolar modelos que en principio parecerían que funcionan en Europa, ¿no? En lugares donde hay otro nivel de desarrollo económico, otro nivel de ingresos de la población. Pensar que eso puede funcionar en Argentina me parece una mirada absolutamente ingenua, en el mejor de los casos. Yo más bien creo que es interesada, creo que hay intereses que están jugando en esto, sobre todo en un sistema que, vamos a decir las cosas como son, si hay algo donde Argentina tiene éxito para marcar es en lo deportivo. Argentina, siendo un país en desarrollo, subdesarrollado, con un nivel de ingresos que está entre la mitad o la tercera parte de los países más avanzados, es un país recontra exitoso en un montón de deportes, entre ellos el fútbol, que es el que más nos conmueve. Al mismo tiempo, los clubes, tal como los conocemos, cumplen una función social. Y la verdad es que, bueno, muchas veces uno mira y dice, pero ¿cómo es posible que se sostenga? Se sostiene con este modelo, un modelo justamente más asentado en lo social, donde las comunidades bancan a los clubes, bancan a los pibes. Yo no sé, la verdad que esta idea mágica de que bueno, van a llegar grandes inversiones, esto va a ser para mejor, a mí la verdad no me cierra para nada. Creo que es fruto de intereses particulares que quieren hacer un negocio particular y que no están pensando en absoluto en el beneficio del pueblo argentino y del desarrollo de nuestro deporte. Ok, ¿habló en este último tiempo con Alberto Fernández? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Hace pocos días, sí, yo tengo una buena relación con él. Okay. Más allá de las diferencias, tengo una buena relación personal con él. Ok, porque recordemos que usted, digamos, ¿cómo fue? ¿Renunció o lo hicieron renunciar? Yo renuncié en un escenario de muchísima tensión política. La verdad que es un episodio tuvo bastante estado público. La verdad que había una interna donde básicamente entre el presidente y la vicepresidenta, y donde parte de la forma en que se canalizaba esa interna era en críticas cada vez más elevadas de tono de la vicepresidenta y su entorno hacia sus principales ministros, hacia mí y hacia Martín Guzmán. Bueno, Culfas, le agradezco mucho estos minutos para con Rec Vorterix aquí en Santa Fe y lo convocaremos en otra oportunidad, ¿le parece? Sí, ha sido un gusto.